les voy a invitar que estemos leyendo el primer libro de la Biblia, el primer capítulo, los primeros versos. Vamos a hablar sobre la creación, pero no propiamente de la creación en sí, sino de algunos principios, algunas leyes, algunas dinámicas que Dios echó a andar a partir de ese momento y que permanecen perpetuamente como decreto, como voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio de la creación, cuando todavía no estaban las cosas bien establecidas, hubo un momento de caos. Y en ese momento de caos, todo lo que había era un amasijo de agua, una gran masa precisamente de agua. Y sobre esa masa de agua, el Espíritu de Dios estaba no inmóvil, no quietecito, estaba moviéndose sobre esa masa de agua. El verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el principio de la creación, Dios echó a andar la cronología, el tiempo, estableció el día y la noche, estableció las pautas para que el tiempo comenzara a andar. Y esa es una ley que todavía existe hasta hoy. El 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Parece un trabalengua, sigamos leyendo. El 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Esta separación de las aguas, está hablando de las aguas que estaban más densamente, estaban en su estado líquido, en su estado más pesado, y el vapor que estaba en la parte más superficial. Y Dios creó la expansión y separó las dos aguas. Dice el 8, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el día segundo, Dios establece esa separación de las aguas, las nubes, el cielo, que es la expansión, y debajo estaba el resto de las aguas. Pero luego en el verso 9 dice así, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y vamos a dejarlo hasta acá. No voy a hablar de la creación, pero bien necesario este pasaje. Fíjense, hermano. En este pasaje, quiero compartir con ustedes, yo siempre doy algunos tips, podríamos llamar algunos bonos, que no son parte de la verdad central del mensaje, pero son alientos para nosotros. Cuando Dios echa a andar la cronología, cuando establece el día y la noche, cuando establece que vaya la sucesión de los tiempos, Dios establece una norma, Dios establece un principio que se mantiene el día de hoy. Y eso lo vemos en versos 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. En Jeremías 33:20 nosotros vemos esto. El 20 dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos que reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Y el 25 dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, y me llama poderosamente la atención esta, no solamente habla del pacto del día y de la noche, sino que habla que las leyes que Dios ha puesto para el cielo y para la tierra, leyes que se siguen manteniendo porque son leyes universales, que se cumplen siempre porque Dios las estableció así.
Dice el 26, también desecharé la descendencia de Jacob. O sea, si todo esto puede ser inhabilitado de alguna manera, entonces las promesas de Dios son inválidas. Pero dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego Dios hace una afirmación, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces, en la misma creación, a veces nos gustan los versos de promesa, a veces nos gustan los versos que dan aliento, los pasajes que de alguna manera estimulan nuestra fe. En la misma creación, en el inicio de todas las cosas, en el libro de Génesis capítulo 1, Dios establece que hubiera día y que hubiera noche. Y luego Dios más adelante, en varios pasajes, dice que así como hay un pacto con el día y con la noche que se suceden en el tiempo, pues así mismo será la misericordia de Dios presente. Asimismo Dios tendrá propósito con David, y quien reine después de David, sabemos que esto tiene que ver proféticamente con Jesús. Pero también habla, y me gusta poderosamente esto, me llamó mucho la atención, que no solamente la promesa era para la descendencia de David, sino que habla también de los ministros, los levitas y sacerdotes, ministros de Dios. O sea que en la misma creación, en el mismo hecho de la creación, vemos asolapadamente promesas de bendición, de prosperidad, de cuidado de Dios para sus siervos, para su ministro, para el pueblo de Dios que le alaba. Y definitivamente no puede ser invalidado la secuencia de día y noche, como lo vemos hasta hoy. Así también vemos que toda norma tiene su excepción. Y me gusta mucho el pasaje del libro de Josué, porque todos sabemos que el día y la noche tienen que sucederse. Es una norma que Dios ha establecido. Pero en el libro de Josué, capítulo 10, vamos a leer algunos versos. Por ejemplo, en el 12 comenzamos de la manera siguiente. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, y Josué, inspirado por el Espíritu Santo, conociendo las verdades de Dios que lo respaldaba, dice lo siguiente, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Fíjense, aunque ciertamente después de un día viene una noche, y de la noche un día, y así sucesivamente, hay momentos donde Dios puede intervenir para, de alguna manera, flexibilizar la norma en pro, hermano, de la gente que le sirve, en pro del siervo de Dios, en pro de la iglesia del Señor, en pro de los que se humillan buscando su rostro sinceramente de día y de noche y de día. Y esto pasó acá. Y fíjense que dice el pasaje que no hubo un día ni antes ni después de aquel que Dios atendiera. Y en la traducción del original no solamente es atender, es obedecer. Es como cuando se llama un siervo y el siervo dice, heme aquí, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Así respondió Dios al requerimiento de Josué, cuando Josué demanda al sol que se detenga y a la luna para que el día pudiera ayudarlo a ellos poder cobrar la venganza sobre los enemigos. Y dice la palabra que Dios atendió de alguna manera el mandato, el pedimento de Josué, y ellos pudieron ejecutar su venganza. Dios atendió a la voz de un hombre que estaba trabajando en propósito de Dios, un hombre que estaba siendo obediente al mandamiento de Dios para su vida, para su ministerio. Entonces, aunque había una norma de que a cada día le precedía una noche y así sucesivamente, en este momento Dios extendió la norma en pro de su siervo, en pro de su obra. Pero sigamos con lo que estábamos hablando. Y llegué a la conclusión de que al inicio de la creación, en el libro de Génesis, cuando dice que Dios separó la oscuridad, las tinieblas de la luz, y fue la mañana y la tarde, y fue un día, comienza a correr el tiempo crono, de que habla precisamente de eso, de un tiempo, de una cronología. Y me lleva a Eclesiastés capítulo 3, verso 11, donde dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Hay un tiempo de perfección en todas las cosas. Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo.
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿de quién? De los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan de vida y no de muerte para usted. Dios tiene un plan glorioso para su iglesia, un plan de expansión, un plan de crecimiento, un plan de llevar la palabra hasta lo último de la tierra y un plan de una conversión masiva de almas que pasen de las tinieblas a la luz admirable de Dios para que sea la salvación de la mayor cantidad de gente posible. Y ese es el plan que Dios tiene. A veces vienen tropiezos, a veces vienen problemas, a veces se levantan los mismos elementos de la creación que pareciera que quisieran hacer obstáculos. Pero si Dios está en el negocio, si Dios está en el asunto, al final prevalecerá la voluntad de Dios, el plan de Dios, y Dios atenderá al clamor de sus hijos. Volviendo al tema de los estatutos, de las normativas, de las leyes que Dios puso para la misma naturaleza, así como vemos que en el libro de Josué hubo una flexibilización de la norma del día y de la noche para que ellos pudieran cobrar venganza sobre sus enemigos, el elemento del que yo me quería referir hoy era el de las aguas. Porque en el verso Génesis, capítulo 1, versos 9 y 10 dice, dijo Dios también, júntese todas las aguas que están debajo de los cielos y descúbrase lo seco. En este momento entonces, ese amasijo de agua se amontona hacia un lado y emerge la tierra seca. Y dice, debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y eso es una normativa que Dios puso. Dios puso un sitio, Dios designó un sitio para los mares, y Dios designó sitios para que hubiera tierra sólida, los continentes. Y muchas veces en la palabra de Dios, el agua puede ser sinónimo de bendición. A través de ciertos rituales se hacían actos de purificación, se limpiaban algunos elementos. Había una norma de la guerra que cuando se retornaba de la guerra, todo lo que fuera como oro, bronce, hierro, o sea, metales, debía ser purificado a través del fuego. Pero lo que no soportara el fuego debía ser purificado a través de agua. O sea, vestimenta, enseres, cuestiones de madera, había que lavarla con agua para purificarla. Y era una simbología del agua, purificación. Pero en su estado más grandioso, como un río, como un mar, el agua, la acumulación de aguas puede verse como un obstáculo. De hecho, en los diccionarios bíblicos que podemos encontrar en la definición sobre el mar, el pueblo de Israel vivía alejado del mar, en tierra, hacia las partes más, como dijéramos, más centrales, pues. Y para ello, el mar era siempre sinónimo de obstáculo, era siempre sinónimo de adversidad. Y entonces el mar era hasta cierto punto un obstáculo, una adversidad, un punto como una muralla para poder conseguir los objetivos. O sea que el mar era visto o puede ser una simbología de que es un obstáculo, de que es algo que hay que solo con la ayuda de Dios superar. Que cuando llegamos al mar no podemos hacer más nada. Y esto me llama la atención porque precisamente cuando Dios interviene, toda norma Dios la puede flexibilizar en pro de sus hijos. Y esto me llevaba al libro de Éxodo capítulo 14. El verso 15 dice lo siguiente. ¿Cuál es el contexto? Viene el pueblo de Israel saliendo de la servidumbre de Egipto. Dios permite que a través de las pestes que hubo en Egipto, a través de las plagas, el corazón de Faraón fuera trabado, tratado para que pudiera dejar ir a Israel. Y cuando Israel se va, luego el Faraón vuelve en sí y quiere ir a perseguirlo para destruirlo. Y cuando Israel viene huyendo de Egipto, ¿qué consigue enfrente? Precisamente acumulación de agua, consigue un mar. Ahí no había nada que hacer. Ahí lo que hubiera pasado de manera lógica es que Faraón hubiera destruido el pueblo de Israel. Sin embargo, viene el pasaje que quiero compartir con ustedes. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Recuerdan el pasaje de Josué? ¿Qué hizo Josué? Josué habló directamente al sol. Sol, detente. Luna, detente en el valle. Y Dios operó. Entonces, aquí una reflexión, fíjense. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco.
Eso es el 15:16. Luego el 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Fíjense, la norma que Dios había establecido allá en el Génesis era que las aguas estuvieran acumuladas en un sitio que se llamaba mar. La norma no era que el mar se dividiera en pedacitos para que la gente pasara como especie de unos pasadizos. Sin embargo, aquí, por un evento de que la gracia de Dios era necesaria, de que la operación extraordinaria de Dios fuese necesaria, Dios agarró el mar y lo divide para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Esta era una bendición para el pueblo de Israel, para los escogidos de Dios. Cuando intentó Faraón que ve aquello, yo me imagino que los soldados de Faraón también estaban, bueno, a lo menos asustados un poquito de ver aquella obra. Sin embargo, se animan a perseguir al pueblo de Israel y todos vemos que cuando ellos entran, luego Dios permite que las aguas vuelvan a su ley natural y se juntan y hubo gran pérdida para el ejército de Faraón. Pero este hecho de la apertura de las aguas para salvación no es exclusivo del libro, perdón, no es exclusivo de Moisés. En el libro de Josué capítulo 3 vemos un hecho similar, pero en el río Jericó. Voy a leer brevemente para ir dándole velocidad a esto. Josué 3:14 dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, un río, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Un río caudaloso. Vienen los sacerdotes con el arca del pacto, siguiendo las órdenes de Dios. Y cuando los sacerdotes llegan al río, el río se divide. Las aguas que venían de la parte más alta se mantienen como en una muralla, y las que van hacia abajo, por la ley natural de la gravedad, pues se agotan, se extinguen porque llegan al mar. Esto es bien interesante y para la reflexión. La orden era que los sacerdotes que llevaban el arca era lo que tenían la unción, la operación, el milagro de Dios para que el Jordán se dividiera y pudieran pasar en seco. Pero fíjense, los sacerdotes, aunque llevaban esa unción, aunque llevaban esa encomienda, ¿qué dice la palabra de sus pies cuando llegan cerca de Jordán? Que se mojaron. Es decir, y esto es para la reflexión, hay ciertas cosas, ciertas circunstancias adversas que van a venir, que no nos van a destruir, pero que de alguna manera nos van a afectar. Los sacerdotes se mojaron sus calzados, hermano. Eso no fue que se chisporrotearon un poquito, no, hermano, seguramente se le mojó hasta los tobillos. Seguramente las vestimentas, la parte más baja se mojaron. Pero no le pasó nada. Ellos cuando entonces llegan allí, la presencia del arca del pacto permite el milagro de que se divida el río y el resto del pueblo pasa en seco. Pero los sacerdotes, que eran los primeros, llevaron lo suyo, hermano. Los sacerdotes se le mojaron los pies. Gloria a Dios. Mi esposa se goza por acá y se ríe. Entonces los sacerdotes se mojaron los pies, hermano. A veces pensamos que como somos hijos de Dios, que como estamos bajo la promesa, somos inmunes de todo efecto, que no nos va a pasar absolutamente nada y que, bueno, hermano, no. En ocasiones se nos van a mojar los pies. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por esto? Perdón, se nos van a mojar los pies, hermano. Pero la gracia y el poder de Dios vienen en camino. El milagro se hará. Pasaremos en seco. Habrá victoria. Pero se van a mojar los pies indefectiblemente, hermano. ¿Cuántos están preparados para que se les mojen los pies? Además de esto, no es el único caso. Hay otro caso que quiero compartir con ustedes. Y está en Mateo 14, del 25 en adelante. Dice así. Estamos hablando de las aguas. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos
andando sobre el mar. La composición del agua, la densidad específica del agua, impide que los seres humanos, que somos más densos, flotemos sobre ella, hermano. Te pone cualquier ser humano, así sea un bebé, sobre el agua y se hunde. Lo más que puede hacer es medio flotar si pone buena posición, pero se va a hundir. Y en este caso, Jesús flexibilizó la norma nuevamente. Caminó sobre el mar para llegar a sus discípulos que estaban en el mar. Sigue diciendo, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, mire, esto es increíble. Yo ni siquiera voy a comentar esto que dijeron ellos, pero hasta dónde llega a veces el terror, el miedo a cometer errores. Los discípulos que dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. El miedo es libre, como diría un político venezolano. El 27 dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, gloria a Dios por Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, le dio la orden a Pedro. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro es el único ser humano que pudo caminar sobre las aguas al lado de Jesús. Ningún otro ser humano pudo hacerlo, solo Pedro. Entonces andaba en las aguas para ir a Jesús. El 30 dice, pero al ver el fuerte viento, otro elemento de los que creó Dios, el viento. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31 dice, al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Para la reflexión, hermano, ¿por qué dudaste? Pedro, que su cuerpo era más denso que el agua, recibió un mandato de Jesús, ven, y Pedro caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar. Yo no sé cuántos pasos dio, 2, 3, 4, 10, lo que diera los dio. Caminó sobre el mar. Era un elemento que era para dudar. Yo soy más pesado que el agua, lo más probable es que me hunda, pero él recibió el mandato de Jesús, ven, y él comenzó a andar en esa palabra y en fe caminó sobre el agua. Pero entonces se levantó otro elemento de la creación de Dios maravilloso, un viento. Y cuando Pedro sintió el viento tempestuoso, la fe ya no le alcanzó. Ok, tengo fe para caminar, pero el viento está como fuerte, me tumba y si me caigo, y empezó a hundirse Pedro en el agua. Y Pedro hizo lo mejor que podemos hacer, hermano, cuando estamos en estas circunstancias. Señor, sálvame que perezco. Y entonces Jesús, como buen maestro, como buen hermano, como buen padre, asió de él, lo agarró, lo jaló, hermano, lo salvó como lo salvavidas, como lo de Baywatch, así lo agarró, lo jaló. Y luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre y mujer de Dios en este día, ¿por qué dudamos? No dudemos de la promesa de Dios. Van a venir circunstancias. A lo mejor vamos a poder lidiar con una como lidió Pedro con el agua, pero cuando vino el viento se desconcentró. A lo mejor no va a pasar, hermano, pero no dudemos. Si Dios dio una palabra, Dios la va a cumplir. Dios está con nosotros, Iglesia del Señor, en Venezuela, en este momento de crisis, en este momento de cierre, en este momento de muchas cosas negativas. Perdón, Dios está con nosotros. Y Él nos dice, ven, camina, esfuérzate y sé valiente. Se te van a mojar los pies. Va a venir viento que va a querer descontrolarte. A lo mejor te puedes hundir un poquito, pero de todas maneras ahí está Jesús para levantarnos, hermano. ¿Cuántos se gozan y dicen amén? Vamos a seguir. Yo creo que ya con este voy resumiendo, cerrando, pero no quiero predicar muy largo. Ya tenemos 27 minutos por acá. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Aconteció cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Otra maravilla de Dios, un torbellino. Para aquellos que predican que Jesús se fue en un carro de fuego, no es así. Que Elías se fue en un carro de fuego, no es así. Se fue en un torbellino. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Luego saltamos al 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, lo sé, callad. Luego el 5 dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron,
¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le respondió, sí, yo lo sé, callad. Luego el 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Recuerdan el Jordán? Aquel río que venían los sacerdotes con el arca y se dividió en dos para que pudiera pasar todo el pueblo en seco. Ese río. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no dependía ya de Elías. Una circunstancia que tenía que darse para que esto ocurriera. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Fíjense, cuando Dios toma a Elías, ¿cuántos han visto la película esa de los ciclones, Twister, creo que se llama? Cuando eso pasa, hermano, un torbellino arranca raíces, se lleva a los animales, eso hace estragos. Bueno, cuando ese torbellino vino y agarró a Elías, lo despojó de la ropa, hermano. Ahí dice la palabra, que cayeron su ropa por un lado y el manto por el otro lado. Ahora bien, Eliseo tenía que seguir el ministerio de Elías y cumplir los mandatos que se le habían dado a Elías. Y cae la vestimenta de Elías. Eliseo anhelaba una doble porción de su espíritu, pero Eliseo tenía sus propias vestimentas, su propia impartición, su propia forma. Y esto es para la reflexión. Cuando caen las vestimentas, Eliseo no toma las vestimentas y se las coloca, porque las ropas de Elías eran de Elías y la ropa de Eliseo, y cada uno tenía su propia operación. ¿Qué hace Eliseo con la ropa de Elías? La rompe en dos y la desecha. Pero el manto, que simbolizaba el mandato de Dios, que simbolizaba la tarea, que simbolizaba la presencia de Dios, el respaldo para cumplir con todo lo que había que hacer, le da otro tratamiento. Dice el 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió. Fíjese, el manto no lo rompió, el manto lo tomó para sí. Y volvió y se paró a la orilla de Jordán. Y tomando el manto, ¿de quién? De Elías, dice la palabra, ¿verdad? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, porque la consecución del ministerio de Eliseo, o mejor dicho, el ministerio de Eliseo, era la consecución del ministerio de Elías, el profeta de fuego. O sea, Eliseo iba a completar la tarea que se le había dado a Elías. Entonces, cuando él toma el manto de Elías, no es el manto de Eliseo, es el manto de Elías, para cumplir la tarea que se le había dado a Elías y todavía faltaba. Él toma el manto de Elías. Y dice, manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, tal cual lo hizo Elías. Pero hay algo más. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Golpeó con el manto tal cual lo hizo su maestro. Pero entonces hace una proclama, una pregunta. Y esto me hace recordar, hermano, cuando Josué decía, sol, detente en Axalón, en Gabaón, perdón, y tu luna. O sea, cuando Josué manda que se detenga el sol y la luna, viene Eliseo y le dice, hace una proclama, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hizo Elías, pero yo demando, ¿dónde está el Dios de Elías? Si yo voy a hacer esta tarea, si yo voy a cumplir con este ministerio, si yo voy a ser de los evangelistas del último tiempo, yo necesito un respaldo, yo necesito una impartición especial, yo necesito que Dios vaya delante de mí. Y entonces Eliseo hace esta proclama, ¿dónde está el Dios de Elías? Veamos qué sigue, qué ocurre luego.
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. En Nahum 1:3 dice lo siguiente: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Muchas veces estamos acostumbrados a que la manifestación de Dios o la presencia de Dios o que el propósito de Dios simplemente es calma, simplemente es tranquilidad, simplemente es sosiego. Sí, hermano, eso es bonito, eso es bueno y Dios nos da eso. Pero Dios muestra su manifestación y su presencia muchas veces en el torbellino, en la tormenta, en la tempestad. Ahí también está Dios, ahí está su presencia, ahí muchas veces también está su propósito. Momentos de calma, momentos de sosiego son necesarios, hermano, para nuestra vida de tanto problema y tanta lucha. Pero a veces Dios se levanta, hermano, en el torbellino, en la tempestad, para mostrarnos cosas, para orientarnos, para acomodar las cosas a nivel mundial incluso. Y yo creo que por eso estamos pasando nosotros en estos últimos días, en estos últimos momentos. Entonces, esto que hizo Eliseo, de reclamar dónde está el Dios de Elías, porque ahora le tocaba seguir la tarea y él estaba solo, ya no tenía ese mentor, ya no tenía ese maestro, ya no tenía esa persona que lo orientaba en todas las cosas, que lo enseñaba, iba a estar él solo ahora ejecutando las tareas. Él dice, bueno, está bien, estoy sin Elías, me quedó el manto, pero ¿dónde está el Dios de Elías? Como lo dijo también Moisés, yo voy a hacer la tarea, pero si tu presencia no va conmigo, aquí me quedo yo. Hermano, y eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo. Preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde estás? Señor, muéstrate. Señor, ve tú conmigo. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, hermano. Nada somos sin Dios. Y todavía la tarea es mucha. Están cerradas las cosas ahorita. Están cerradas las actividades económicas. Los templos están cerrados. No nos podemos reunir públicamente más de 5 o 6 personas porque nos cae la policía y es un problema. Pero a pesar de todo esto, la tarea no se ha acabado. No ha terminado. Tal vez nosotros en este mismo momento estamos frente al mar y no hay salida, tal vez lo vemos así. Por un lado enfermedades, por otro lado escasez, por un lado las medidas que se toman que a veces más bien nos parecen adversas. Pero hermano, como lo dice Nahum, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Así como yo tomaba a la reflexión de que en el momento de la creación, Dios establece su pacto con el día y la noche, para que hubiera día y noche, y así como ese pacto permanece la misericordia y la promesa de Dios para su siervo, para su ministro. Hay otro principio en la creación, y en Génesis 1:10, que dice Génesis 1:10, dice así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Hermano, la palabra de Dios es bella, hermano, es maravillosa y tiene riqueza. En el libro de Jeremías, capítulo 5:20, dice así, anunciad esto a la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oí ahora esto, pueblo, hermano, me perdonan de antemano lo que dice la palabra de Dios, pero es palabra de Dios. Oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis. Una pregunta, ¿quién la hace? Dice Jehová, a mí no me temeréis. Le tememos al mal, le tememos al COVID, le tememos a la gripe rompehuesos, le tememos a tantas cosas, le tenemos miedo. Pero a Dios no le vamos a temer. Pero yo sigo explicando, ¿por qué hay que temer a Dios? ¿Qué tiene de especial Dios? Sigue diciendo. El 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por término al mar y por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Fíjense, cuando Dios reúne las aguas de él y la convierte en los mares, Él pone un término a las aguas, que es la arena, las playas, ¿verdad? Como lo sabemos, roca puede ser, depende del sitio. Pero Dios puso un término ahí, que no será quebrantado. El mar, con lo impetuoso que es, con lo grande. Hay estudiosos que hablan de la creación, de que cuando dice la palabra en la faz del abismo, realmente esa palabra abismo, entre las traducciones que tiene o las aplicaciones, habla de profundidades y muy probablemente está hablando de eso, de los mares incluso. Esto es para la discusión, no vamos a discutir esto, pero es una de las sesiones que hay. Entonces,
Ese abismo del mar, esa inexpugnable, insondable grandeza del mar, Dios, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas existentes, le puso un término. Mira, hasta aquí vas a llegar. Aquí está la arenita, esta es la playa y hasta aquí llegas. Pero nosotros sabemos que a veces ocurren cosas. Nosotros los que vivimos acá en la costa, en Vargas, La Guaira, sabemos que a veces ocurren cosas que dan miedo. Las marejadas, la cuestión es que el mar lanza piedras para afuera, lo hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, Dios explica todo esto también. Dice, vamos a leer el 22 nuevamente. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis de mí, que puse la arena por término al mar, por ordenanza eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, nos dice Dios. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Hermano, si el mar es simbología de adversidad muchas veces, de obstáculo, de que se acabó el camino, si el mar tiene esta simbología, incluso no solamente se queda quieto, sino que a veces quiere traspasar, hermano, sus límites. Dios advierte, mira, se van a levantar tempestades. Mire, muchas veces vamos a sentir que la circunstancia, que la adversidad, hermano, como que se desborda y se viene y no, como un tsunami nos quiere abrazar. ¿Usted no se ha sentido así? Yo me he sentido así varias veces. Pero hermano, Dios ha puesto límite para todas las cosas. Y así como el mar brama, como el mar puede escupir piedras muchas veces y desbordarse muchas veces, luego tiene que volver a su sitio porque Dios le ha establecido los límites. Así igual, hermano, la adversidad. Puede ser que se levante la adversidad. Puede ser que vengan los vientos huracanados, hermano, de circunstancias adversas a nuestras vidas. Puede ser que vengan enfermedades. Nosotros mismos estamos pasando ahorita, estamos convalecientes de estas afectaciones. A pesar de todas estas cosas, todo volverá a sus límites. Dios ha establecido que para su iglesia iba a ser cabeza y no cola. Dios ha establecido que hay promesas de bendiciones para la obediencia a Dios. Y eso es lo que nos va a perseguir a nosotros. Pero no significa, hermanos, que no se nos van a mojar los pies. No significa, hermano, que no se va a levantar muchas veces la bravura del mar enfrente nuestro, queriéndonos intimidar. Pero Dios insta que no le tengamos miedo a las circunstancias, sino que temamos a Él, porque Él le ha puesto límite a todas las cosas. Y así como Eliseo gritó, ¿dónde está el Dios de Elías? Nosotros hoy también, hermano, podemos apropiarnos de promesas, de cosas grandiosas que Dios hizo. Por lo menos yo preguntaría, ¿dónde está el Dios de Josué que paró el sol y la luna? ¿Dónde está el Dios de Moisés que abrió el mar para que pasara el pueblo en seco? ¿Dónde está el Dios de Pedro que le hizo caminar sobre las aguas? Una cosa que va contra toda lógica. Y nosotros hoy en día, hermano, tenemos que aferrarnos a eso, porque lo que está siendo atacado en la iglesia del Señor es la fe. Está tratando de ser socavada. Así como el mar a veces trata de ganar terreno, así está tratando la circunstancia de ganar terreno sobre nosotros, socavándonos la fe, haciendo que perdamos de perspectiva a quién le servimos, un Dios todopoderoso, que ha puesto estatutos, que ha puesto normas para que no se salgan de ahí las cosas, la creación, que van a venir circunstancias, Dios mismo nos los advierte. Van a venir tormentas, van a venir tempestades, pero va a volver a su sitio. Vamos a releer este pasaje que me gustó muchísimo. Dice del 22, Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis de mí, que puse la arena por término normal, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Y luego advierte, se levantarán tempestades, no prevalecerán. Son circunstanciales, las tempestades, las pruebas, la lucha, los ataques, son un momento nada más, no pueden prevalecer. Luego dice, bramarán sus ondas, un bramido es un sonido estruendoso con movimientos estruendosos, mas no lo pasarán. Dios ha hecho promesa de sanidad, de salvación, de cuidado de nosotros, sus hijos. Y nos vamos a mojar los pies, hermano, como efectivamente nos estamos mojando en este momento, pero vamos a pasar en seco. Los elementos se van a sujetar a la voluntad de Dios para que la iglesia del Señor finalmente pueda hacer el trabajo para el cual ha sido encomendada, que es a fin de cuentas restaurar el tabernáculo caído de David, que tiene que ver con adoración, pero que tiene que ver con evangelismo también, que tiene que ver con la salvación de las almas. Y todavía
No ha terminado el trabajo, hermanos. No hemos terminado. Esta breve tribulación momentánea no se comparará con el peso de gloria posterior. Vamos a creer en el Señor. Para finalizar, perdón, los salmos tienen mucha sabiduría. Voy a leer algunos versículos del Salmo 107 para hacer una oración final. Dice Salmo 7, del 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Fíjense, los que navegan, los que son expertos en las mareas, en las estrellas para navegar, los que conocen todas estas cosas, que tienen incluso implementos científicos, como la brújula y otros cantidad de implementos, dicen que llega un momento cuando Dios hace que brame el mar, que se levanten las tempestades, que es inútil. Y entonces el 28 que dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. Vamos a dejarlo hasta allí. Hermano, efectivamente, así como los marinos tienen su experiencia, tienen implementos tecnológicos para lidiar y poder trasladarse a través de la inmensidad del mar para llegar a puerto seguro, llega un momento donde todo esto es inútil, cuando la grandeza de los elementos se levanta, cuando se levantan las tempestades, los vientos regios, cuando brama el mar, y no le queda otra cosa sino que entregarse a Dios y buscar de Dios. Y esto lo vemos también en el profeta Jonás, cuando él intentaba huir de la voluntad de Dios, se levantó una gran tempestad que la nave casi se partía en dos. ¿Y qué hicieron todos los marinos? Independientemente de su cultura y su religión, cada quien clamaba a Dios, hermano, a su manera, para que Dios enviara salvación. Entonces, hermanos, estamos viviendo circunstancias difíciles en este momento. El mal brama, trata de desbordarse en muchas circunstancias. Hermano, usted está pasando circunstancias, nosotros también estamos pasando circunstancias. Pero no podemos permitir, hermano, que la circunstancia, por más difícil que sea, mengue nuestra fe. Vamos a aferrarnos a Dios como nunca antes. Vamos a aferrarnos a su promesa. Vamos a creer que así como Dios hizo flexibilizar ciertas normas a veces para darle la victoria a su pueblo, así lo hará con nosotros. La economía está cerrada, pero Dios abrirá provisión para nosotros. La enfermedad viene fuerte, pero Dios nos dará anticuerpos. No consigo la medicina, Dios con un limoncito me va a hacer algo a mí, pero Dios va a estar conmigo. Hermano, vamos a aferrarnos a Dios. No es el momento de decaer, no es el momento de debilitar nuestra fe. Y esto que viene, hermano, apenas es principio de dolores. Esto no es nada comparado con la venida del Señor. Los días previos a la venida del Señor, hermano, lo que hemos visto ahorita se va a multiplicar exponencialmente. ¡Qué terrible! Por eso la iglesia del Señor debe en este momento aferrarse en fe a Dios, a sus promesas, meterse, hermano, vamos a buscar esos pasajes de la Biblia que nos dan aliento y vamos a juntarnos con gente que habla palabras de fe y no de desánimo. Vamos a ver con quién nos juntamos a hablar cosas de edificación, cosas que nos lleven a nuevas dimensiones de grandeza y cumplir propósitos. Se nos van a mojar los pies, hermano, no importa, vamos a seguir caminando. El mar va a tratar de venirse, esto es circunstancial. Dios puso límites a todas las cosas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Vamos a aferrarnos a esto, hermano. Vamos a hacer una palabra de oración para finalizar, dándole gracias a Dios porque nos ha acompañado hasta este momento y porque nos acompañará y al final nos dará la victoria. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque si estamos de pie es porque tú lo has permitido. Te damos gracias, Señor, porque aunque no tenemos fuerza, tú multiplicas nuestra fuerza, Señor, y nos das aliento de vida cada día. Te damos gracias, Señor, por este momento de breve tribulación, Señor, de breve prueba, porque sirve para que tú muestres tu poder y tu grandeza. Te damos gracias, Señor, porque aunque se levante el mar con tempestad, Señor, aunque braman las aguas, Señor, tú has puesto límite para que no los transgredan y al final volverán a su sitio y vendrá el sosiego. Señor, confiamos en ti. Confiamos que a pesar de esta pandemia mundial, Señor, del coronavirus, confiamos que aunque la economía, Señor, está cerrada, no solamente en este país, Señor, a nivel mundial, tú tendrás provisión para tus hijos y al final veremos, Señor, y nos gozaremos en ti, Señor. Nos gozaremos, Padre, como la manada, como corderos en la manada, Señor, de alegría,
bramaremos, gritaremos, Señor, delante de tu presencia, te glorificaremos, Padre, con sencillez de corazón. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias. Yo te pido, Padre, que tú mandes, Señor, provisión, Padre, de salud, provisión económica, Padre, a tus hijos, a todos los que la necesitan. Que tú te muestres a ellos de una manera especial para que su fe sea consolidada. Que ellos puedan sentir tu respaldo, Señor, que puedan sentir tu poder, que puedan sentir tu presencia, tu compañía en todo momento. Te damos gracias y te bendecimos a pesar de todas las circunstancias, porque sabemos que esto es momentáneo, Señor, que viene, Señor, un peso de gloria superior. Te damos gracias, te bendecimos y te honramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Le bendecimos, hermanos, en el nombre del Señor. Y será hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.